Darles entonces digo la programación porque como ustedes saben, esto termina la primera semana de abril con el examen. Ya nos enviaron incluso el cuadro de días de exámenes para todos los semestres y esto termina entonces primera semana de abril. Siendo así, yo he colocado entonces aquí que voy a hablar sobre gastroenteritis y hepatitis hoy y la próxima clase de infecciones del tránsito urinario e ITS es que van muy bien ahí acompañados. El trabajo grupal que ustedes van a desarrollar entonces es en las 2 semanas últimas del 22 al 25 de marzo y del 29 al 30. Sí, así es, ¿no? Sí hay, no. Del 21 al 20, o sea, el próximo jueves 24 exponen los dos grupos de una hora, de endocarditis y colangitis abscesos. Y el 31 termina meningitis bacteriana, viral, tuberculosa y encefalitis. Entonces, como es un calendario apretado, yo he considerado y no avanzamos a desarrollar tampoco esto de la rúbrica completamente. Y en esa presentación grupal, entonces, vamos a abordar ustedes estos aspectos teóricos nada más. Sí, caso clínico para el próximo semestre. ¿Están de acuerdo? Sí, Doc. Sí, Doc. Esta parte, estos elementos teóricos que son muy importantes, como ustedes les pusieron, desarrollen más para su hora de presentación del trabajo grupal. Sí, de acuerdo, de esos temas que ustedes tienen ahí. Que sea una presentación así agradable, bien clara, con cosas claves como lo hicieron la primera vez. Eh, ya, esto es en información, entonces, en cuanto a lo que les había solicitado, yo no tengo, como ven, muchas notas. O sea, yo tengo las notas que he subido aquí, donde dice notas, notas, y dice aquí el consolidado. No sé si ustedes ya revisaron esto. Y aquí está, entonces, el consolidado que dice, este semestre se evalúa 7 puntos de 2 exámenes, ¿cierto? Tienen ya el primero de 3,5, tendrán otro de 3,5. Eh, un problema clínico sobre 3 y otro problema clínico, entonces teórico, al menos bien sustentado la parte teórica, vamos a decirle sobre 3, son 6. Todos después se calcula sobre 20. Y aquí en la parte de trabajo individual, que es también sobre 7, yo no tengo sino 2 notas. O sea, una lección, un trabajo de las lesiones cutáneas que tienen ustedes aquí, la lección escrita que tomé, y no tengo más. O sea, yo podría tomar la próxima clase, no sé, otra lección de los temas que hemos visto, o la siguiente también otra, pero les pedí que ustedes se manifiesten si qué trabajo pudieran desarrollar en este periodo. Aquí puse yo trabajo cabeza, o sea, tenía una idea yo sobre el programa informático de desarrollar, por ejemplo, argumentos, o sea, de desarrollar esto un poco más en base a este programa. Ya, y voy a abrir el programita antes de hablar de la gastroenteritis y de las hepatitis. Pero mientras voy abriendo el programa, manifiesten ustedes pensaron en algún trabajo que podían realizar. Sí, Doc, con mis compañeros habíamos estado hablando a ver si tenemos apertura de parte de usted para que nos permita realizar, por ejemplo, un resumen de la materia, o sea, del tema que más nos llamó la atención en el semestre, por ejemplo, de fiebre de origen desconocido o de tuberculosis, así, y que sea de manera individual, uno por cada uno. Del tema que más le haya llamado la atención, Doc, esa era nuestra propuesta.
un resumen, o sea, manera de un portafolio. No, Doc, mejor que sea como en mapas conceptuales. Mapas conceptuales de qué temas, de todo. O sea, Doc, como dijo Vivi, del tema que más nos haya llamado la atención. Del tema que más les ha llamado la atención. Ya, ¿alguna otra idea, algo más? ¿Se puede aportar a alguien más sobre qué trabajo le gustaría realizar que sea formativo, que ustedes aprendan realizando esto? ¿Alguna otra idea? Digo, estoy esperando las ideas que ustedes tengan. Doc, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Doc, yo pensaba en que podríamos hacer como que, como dijeron los chicos, serán unos 2 o 3 temas, y resumir la información en tipo infografías, así como hacen todos todos los organismos como el MSP, de cada patología, como que pone datos así, epidemiología o datos clínicos o algo así, que sea un poco más creativo, plasmado en una infografía de mi parte. Ya, algo más. No, Doc, creo que solamente quedaría entre los mapas y la infografía. Si es que tal vez usted tiene alguna otra idea, Doc, para ver qué hacer. Sí, aquí estoy desarrollando ya la idea. Más lo que ustedes dicen, eso de un mapa, ¿cómo era? Un mapa mental, un esquema, algo así es, ¿no es cierto? Ya, verán, Sí. les va a ser útil, me parece, y muy útil, en la medida en que pueden compartirlo con el resto de sus compañeros, haciendo cada uno, a ver, verán, no sé cuántos temas uno puede encontrar aquí de los que hemos visto, pero por ejemplo, de la tuberculosis, encuentra aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 tipos, ¿no es cierto?, de tuberculosis, viene desde la cutánea hasta la pleural, si están bien. Más, estoy buscando los temas que hemos visto, hay erisipela, hay neumonía, hay
neumonía, vimos, no, sepsis, tuberculosis, hepatitis también hay, verán, hepatitis virales hay, las hepatitis, hay A, B, C aguda y E. ¿Cuántas llevamos? 7, 8, 9, 10, 11. Neumonía 2, neumonía típica 3. VIH-Sida, que va dentro de las ITS, hay también bastantes. Aquí. 1, 2, 3. ¿Cuántas llevamos? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sífilis congénita también le toma en cuenta. Sífilis secundaria 21, 22, sífilis tabes dorsal 23. O sea, estoy contando para hacer una por cabeza. O sea, un tema, un temita por persona, ¿de acuerdo? Por estudiante. ¿Qué hacer con esto? Pues lo siguiente. Eh, estos entonces, a ver, si escojamos neumonía ya. Como yo les había explicado, entonces este es uno de los eh, mm, instrumentos que tenemos ya, una herramienta para la formación, para el entrenamiento, tal cual es un programa de entrenamiento en países tropicales y subtropicales, desarrollado en Amberes, en el Instituto Príncipe Leopoldo. Les cuento un poquito la historia. Multidisciplinario en todos los continentes tuvieron investigadores clínicos que desarrollaron esto, y se trata de que no solamente viene la lista de argumentos, no solo clínicos, sino también epidemiológicos y de laboratorio, ¿no es cierto? Que me sirven para sospechar o que van relacionados al tema neumonía, por ejemplo, ¿de acuerdo? El color, como les había indicado, es el verde hace relación al valor predictivo confirmatorio, y el rosadito, este que pinta este ya más intenso, el valor predictivo de exclusión. No siempre van de la mano. O sea, por ejemplo, la tos. La tos es un argumento débil para confirmar, pero muy fuerte o fuerte para excluir. Es decir, una persona que no tenga tos, no, muy probablemente no tiene neumonía. De eso se trata. La RX, si tiene un proceso de consolidación, es fuerte para confirmar, ¿no es cierto? Como sabemos, pero débil o bueno, digamos, para excluir, es más, un poquito más intenso, ¿de acuerdo? Cuando uno presiona el argumento, ustedes ven aquí abajo que aparece una ventana, es la sensibilidad y el poder para confirmar, aquí está, ahí aparece, no sé si ustedes sí le ven. 0,90 y 161 para confirmar, para excluir 9. 161 significa este verde y 9 es... No nos aprendemos los números, ¿no es cierto? Porque esto es una de las de los análisis que se realizaron con cada argumento, como les dijimos, es sobre la sensibilidad y especificidad tanto para confirmar como para excluir. Esto sirve no solo para pruebas diagnósticas, como ustedes podrán ver, sirve también para argumentos clínicos y hasta epidemiológicos, decimos, ¿no es cierto? El principio se basa en que eh, no, yo debo buscar más y mejores argumentos, ¿no es cierto? Dependiendo de mi hipótesis diagnóstica. Es decir, si una persona viene con tos, ¿no es cierto? Y tiene, qué sé yo, expectoración, pues mi hipótesis irá, una de las hipótesis que puedo desarrollar será la neumonía. Y luego yo debo ir buscando más y mejores argumentos que tienen ustedes aquí, ¿no es cierto? En la clínica, en los exámenes en el examen físico, en los exámenes complementarios, para alcanzar una certeza en la que no siempre decimos partimos de cero. En medicina, siempre cuando visitan las personas, y peor si tienen síntomas, algo tienen, ¿no? Y de ahí tengo que subir en esa escala que me vieron de 0 a 100, ¿no es cierto? Y
dependiendo de las características de la enfermedad, ¿no es cierto? Yo muchas veces puedo con los argumentos clínicos y sin laboratorio haber sobrepasado el umbral, se llama, para tomar una decisión, en este caso de instaurar tratamiento, por ejemplo, antibiótico. En sectores, en sitios, por ejemplo, que no tienen RX, exámenes de laboratorio, yo puedo proceder de esa manera, ¿no? Y así es como ahora se maneja la medicina. Es decir, no tengo que en todas las enfermedades llegar al 100%. En enfermedades infecciosas como las que hemos tratado, donde la gravedad de la enfermedad, ¿no es cierto? Pues no solo que es grave, sino que además tienen tratamiento, mi umbral, ya, si yo iría de aquí de 0 a 100, ¿no es cierto? Yo podría pasar un umbral también de este celeste como un porcentaje, digamos, ¿cierto? Para tomar la decisión de tratar, por ejemplo. Otras, como el VIH-Sida, donde el tratamiento es prolongado, tiene efectos adversos, es eh, caro, ¿no es cierto? La enfermedad es estigmatizante. Debo confirmar, ahí sí, 100%, ¿no es cierto?, que se trata de un problema de VIH o excluirlo, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto sirve no solamente para tomar en cuenta, ¿no es cierto?, a- argumentos buenos, fuertes y muy fuertes, ¿no es cierto?, que deben estar eh, en mi memoria para hacer buenas preguntas, ir a un examen físico eh, directo, ¿no es cierto? Porque el tiempo también apremia, pues. O sea, no tenemos horas para abordar un problema de un paciente, no tenemos 15 a 20 minutos en la medicina, atención ambulatoria, ¿no? Que no sea hospitalaria, es 15 a 20 minutos, donde yo debo hacer buenas preguntas, un buen examen físico y si necesito solicitar exámenes de laboratorio y de imagen, ¿no es cierto? Si tengo exámenes de laboratorio, bien, pero si no tengo, yo tengo que decidir si trato o no, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que en síntesis digo es, no solamente aquí se lista los argumentos, sino que se mira el poder para confirmar o para excluir, se llama, ¿no es cierto? Y van de la mano, ¿ya? Entonces, a ver, mi propuesta es la siguiente. De los temas que hemos visto y que ustedes tienen aquí en la lista y que he citado, donde más hay veo es tuberculosis, sida, neumonía, erisipela también hay. No sé si hay, bueno, ustedes aquí, miran, uno por persona, selecciona un tema, se distribuye. Dos, este cuadro que aparece aquí en color, ¿no es cierto? Lo capturan, ¿no es cierto? No es necesario que estén haciendo eh, a mano, porque aquí ya está, o sea, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Ya está, ya. Lo capturan y lo ponen en un PowerPoint. O sea, vamos a hacer tipo presentación. Y no hay tiempo para presentar, pero para compartir todo ese trabajo. Tercer paso, selecciono los argumentos fuertes y muy fuertes para confirmar, digamos, ya solo para confirmar, ya sean clínicos, epidemiológicos o de laboratorio, ya sería la tercera diapositiva, no cuarta, no sé, y lo listo, digo, o lo clasifico, ¿no? Argumentos muy fuertes, fuertes, buenos, porque los que interesa es eso, ¿no es cierto? Los débiles, o sea, en esa clasificación, ¿no es cierto? Eh, Siguiente es explicar el aspecto fisiopatológico de los argumentos buenos, fuertes y muy fuertes. Ese sí en un cuadro, o sea, en cuadros que ustedes pueden hacer, como dicen, mapas mentales, cuadros sinópticos, lo que sea, pero solo de los argumentos muy buenos, fuertes y muy fuertes. Y la bibliografía de donde consultaron esa fisiopatología.
Esa es mi propuesta, ¿les parece? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Ya, Doc. necrosis que dice aséptica del fémur, de los problemas de osteomielitis, ¿habrá? O osteomielitis, aquí está. Sí, ven, ya, ahí está. Entonces sí hay muchos temas para que se distribuyan uno, ¿de acuerdo? Eh, ya, entonces, sí, adelante. Si tienen alguna pregunta. Sí, Doc, una duda tenemos con nuestros compañeros, es acerca de lo de la fisiopatología, o sea, de todos los argumentos, eh, lo que tenemos que hacer es hablar de la fisiopatología de cada uno de los síntomas. No, estaba entrecortada de todos los argumentos de la fisiopatología. ¿Qué? O sea, que si debemos describir la fisiopatología de cada síntoma que encontremos que sea fuerte, muy fuerte y bueno. Sí, es la propuesta. Doc, una pregunta, o sea, la fisiopatología sería de la enfermedad en general, por ejemplo, erisipela, hacemos en un mapa conceptual la fisiopatología de la erisipela. No, es la fisiopatología de los argumentos clínicos. Ese es el tema. O sea, título, tema, luego captura de la lista de argumentos, ¿no es cierto? Esto digo. O sea, no es necesario que yo les ponga a trabajar ahí, que hagan, sino que uno captura, ¿no es cierto? Ya. Digo, uno puede mirar aquí en este ejemplo, ¿no es cierto? Que hay en los colorcitos verdes para confirmar, unos más fuertes que otros, ¿no es cierto? Aparte de la prueba del VIH positivo, de la fisiopatología de la prueba, no hay, pues. Es una prueba de, si ustedes quieren describir, de alta sensibilidad y especificidad, pruebas de cuarta generación, que saliendo positiva me sirve para confirmar y también me sirve para excluir, ¿no es cierto? Para confirmar, digo, mi alta sospecha diagnóstica, que luego hay que hacer la confirmatoria, ya, eso sí. Pero aquí, ¿no es cierto? A ver, el adelgazamiento, la boca blanca, que les dijimos, ¿no? Candidiasis bucal, las disestesias, ya, y así voy graduando, ¿no? La siguiente sería, clasifique los argumentos por su poder de confirmación, ya, y aquí yo clasifico. Adelgazamiento, ¿cierto? Boca blanca. Y pongo acá arriba, ustedes ponen aquí muy fuertes, en colores si quieren, o sea, ponen con colores, sí, para que sea didáctico para ustedes. Digo, es trabajo no para mí, sino para ustedes, para compartirlo con el resto.
buenos, débiles. Ya, me explico. Luego el siguiente será fisiopatología de los argumentos muy fuertes o fuertes y buenos. Ya, es cierto que es lo que me interesa más aprender, ¿no? O sea, los más pintados, digamos así ya. Eh, para esto de fisiopatología, y aquí viene lo que ustedes dicen. Yo realizo, ¿no es cierto? O sea, un esquema, un mapa mental, ¿cómo más le llaman? Mapa conceptual, Doc. Eso les iba a decir, ¿no es cierto? Mapa conceptual, ya. Y finalmente la Biblia. ¿De dónde sacaron eso? Ya, Doc, mapa sería un solo mapa que abarque como que todos los argumentos. si se pueden asociar, bien. Por ejemplo, si quiere asociar adelgazamiento, anorexia, y los inespecíficos, ¿no es cierto? Las adenopatías, o sea, pero insisto, no de todos, sino de los fuertes, o sea, esto aquí está, muy fuertes, fuertes y buenos, o sea, los muy pintados, ¿no? Los más bajitos, o sea, va graduando y los que ya son transparentes, esos ya no. Y hay algunos, ¿no? Que no merecen, por ejemplo, como digo, la prueba, la cronicidad, no tengo por qué estar explicando que es un problema crónico, el dolor abdominal difuso, el dolor abdominal casi ni se ve, pero es esto sí que ya van aumentando la intensidad. Ustedes es clasificar esto, ¿no? Decir, a ver, ¿qué argumentos me sirven para cómo que son muy ligados, a que son muy sensibles, tienen una sensibilidad alta para pensar en que estas personas con problemas de este tipo podrían ser candidatos a una prueba del VIH, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y así de cada temita, o sea, una cosa que ustedes puedan también, para ustedes se les útil. ¿Les parece? Para mí este es de utilidad para ustedes también. Uno por cabeza, ¿de acuerdo? Listo, Doc. Y otra preguntita, ¿para cuándo deberíamos entregar el trabajo? Para la primera semana de abril. Ya. Para el jueves dejemos 7 de abril. Como les digo, ya hay un calendario de exámenes que es del 4 al 8. Ustedes, no sé qué día es el de infectología. Ustedes ya voy a mirar y conversamos la otra clase. Pero este entonces sería ya, trabajo, como dicen estas notas, eh, trabajos individuales, consolidar. Si ustedes avanzan y quieren hacer lo que dicen, pues también podríamos contarlo como nota, porque aquí como ven, yo me he tomado, yo he puesto aquí como 7, pero no avanzo, yo no avanzamos a todos. Entonces este sería el trabajo que dice aquí, el trabajo que avisa. Más si ustedes quieren hacer lo que ustedes están pensando del trabajo ese. De como que un mapa acerca del tema que más nos gustó, Doc. Sí, vayan pensándolo ya y le Eh, ponemos aquí también. Eso ¿Cómo? mismo le iba a decir, de que ¿Cómo? pensarlo porque ya mismo se acaba el semestre, entonces yo le estaría enviando un mensaje si es que lo logramos hacer. Sí, listo, ya.
Entonces quiero tratar esta tarde este tema unido a la hepatitis para poner en relevancia, decimos, este problema gastrointestinal que genera muchas veces, la mayor parte, decimos, enfermedad diarreica aguda, ¿no es cierto? Como vamos a ver, las características clínicas, epidemiológicas, me sirven más, les cuento, que los exámenes de laboratorio como coprocultivos, como en un proyecto que desarrollamos por más de 10 años, voy a transmitirles también información sobre esto, sobre el diagnóstico de laboratorio. Y lo que decimos es en práctica médica general y en atención primaria en salud, sobre todo, debe haber una gran sospecha en cuanto a la clínica para diferenciar fundamentalmente diarrea inflamatoria de no inflamatoria. El objetivo entonces es revisar un manejo adecuado de gastroenteritis aguda en adultos y cuándo utilizar fundamentalmente antibióticos empíricamente en diarrea en la comunidad o pensando en una diarrea del viajero que como vamos a escuchar un estudio que realizamos acá en Ecuador. Para nosotros, diarrea del viajero no solamente es la diarrea que se produce en personas que vienen de países desarrollados a los nuestros, que tienen problemas de infraestructura sanitaria, etcétera, sino también dentro de nuestros países. El tema es muy relevante por la carga de la enfermedad, sobre todo en menores de 5 años, pero todos estamos alguna vez expuestos a tener una gastroenteritis que produzca enfermedad diarreica aguda. Y aquí ustedes tienen los números, es alarmante y es una de las principales causas, insistimos, de morbilidad y mortalidad. Se estima que 2 millones de niños mueren al año de 4 billones de casos que se producen por año. Y esa, la cantidad de muertes se produce más en el primer año de vida. Promedio dice, hay una persona, un niño, tiene 3 episodios anuales de enfermedad de diarreica. Uno de cada 200 se enferman y de cada 200, de cada 200 que enferman, uno fallece. Y principalmente se da, sí, en nuestros países de bajos y medianos ingresos. El problema es también no solamente por la sintomatología a veces inespecífica, más eso sí, no identificando que es una enfermedad diarreica, decimos más síntomas inespecíficos, es las múltiples causas de la enfermedad que van desde bacterianas, virales y parásitos. En este cuadrito yo he colocado la causa decimos, de más del 90% de enfermedad diarreica para estos patógenos. Escherichia coli en sus diferentes variantes, Salmonella, Shigella y Vibrio cholera, el rotavirus y el norovirus. El rotavirus ya tenemos vacuna, está en cuadro de vacunación de nuestros países. 2 parásitos fundamentalmente, Yardia y Cryptosporidium, y las diferentes rutas, ¿no?, de transmisión, sobre todo agua y alimentos contaminados o de persona a persona, y la pregunta es si también no se transmiten por el aire hoy por hoy. Tiene diferentes respuestas dependiendo de estas características nutricionales, inmunológicas de la microbiota, ¿no? Ustedes deben, se tiene ahora, ¿no es cierto?, suficiente información de cómo la microbiota tiene que ver con la presencia de enfermedad diarreica, con la colonización de patógenos. Hoy mismo nosotros estamos desarrollando un proyecto en Esmeraldas que tiene que ver con el microbioma intestinal y su relación con los patógenos intestinales en el crecimiento y desarrollo de niños menores de 2 años. Es un estudio de cohorte que pensamos reclutar 160 mujeres, bueno, ya tenemos como 80, ya tenemos un poquito más de la mitad. Mujeres embarazadas en Esmeraldas, en el norte, en la zona de transición de ciudad-campo y en las unidades rurales. Queremos ver esa gradiente y los diferentes factores medioambientales también que influyen en la colonización de la microbiota. Embarazadas desde el último más bien, ya listas a dar a luz. Y les seguimos a los bebés desde que nacen hasta que tienen 2 años. Y vamos haciendo estudios no solamente
de encuestas de factores de riesgo, sino también de laboratorio diagnóstico, identificación trimestral de muestras de heces, de cómo está la microbiota por genotipificación, etcétera. Y en la relación entre crecimiento y desarrollo, factores medioambientales como saneamiento, agua, higiene, porque eso tiene que ver mucho, ¿no? Como determinantes ambientales y sociales, sobre todo fuentes de agua, saneamiento, higiene, sí. Y eso, comentarles un poquito. Entonces, ¿qué es una enfermedad diarreica sino la presencia de 3 o más deposiciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, líquidas o no formadas por día? Este concepto es más difícil, ¿no? Que uno se ponga a estar colectando heces y decir que más de 250 miligramos por día ya es diarrea. Esta es la definición que nosotros seguimos en estudios, les cuento, de patógenos intestinales y enfermedades diarreicas. En cambio, aquí en un estudio de casos y controles, como van a ver, dependiendo de la duración, uno puede tener una diarrea que dura menos de 2 semanas, de entre 2 semanas y un mes, y persistente o intermitente y crónica. Aquí patógenos, sobre todo la giardia, por ejemplo, puede producir una intermitencia y la cronicidad, ¿no? Cuando es más de un mes de enfermedad diarreica, puede estar asociada a inmunodepresión, y una de las características constitucionales, por ejemplo, de pacientes sospechosos de tener VIH. En la adquisición de la comunidad, entonces, miren, en Europa también, en esta casuística, en una terapia de antibióticos de esta sociedad europea, para este año y siguen prevaleciendo estos: Campylobacter, Escherichia coli enteropatogénica y enteroagregativa, sus diferentes tipos, ¿no? Y esto solamente lo puede identificar por biología molecular, ni por coprocultivo. Salmonella ha disminuido dramáticamente por el control veterinario, ¿no? El faenamiento de aves, de producción de huevos, etcétera. El Clostridium difficile, también en pacientes sin factores de riesgo, transmitida por alimentos, no solamente inmunodeprimidos. 20 a 50%, sí, de los que viajan de países desarrollados a los nuestros de recursos limitados pueden tener enfermedad diarreica. Y la incidencia ya no tiene nada que ver. Esto de cocinar, o pelar, hervir o olvidar esta regla, ¿no? Que en medicina del viajero se establece para los que llegan en las clínicas del viajero, que se les dice, verá, si no puede hervirlo, cocinarlo o pelarlo, mejor olvídelo. Esto ya se ha visto que es similar a los que cumplen esto versus los que no cumplen. Y los patógenos, insistimos aquí en esta diarrea del viajero, también a la cabeza de Escherichia coli. Es enterotoxigénica, enteroinvasiva, sobre todo Campylobacter, Salmonella. Sobre todo esto, ¿no? O sea, Escherichia coli va relacionada a diarrea del viajero. Este es un estudio que desarrollamos de identificación de agentes patógenos causantes de enfermedad diarreica en nuestro país. Comparando Esmeraldas, la zona rural, la zona norte acá, y Pichincha en la zona de Guamaní, al sur de Quito. En un estudio, antes de eso, miren aquí las presencia de patógenos en el Ecuador en diferentes estudios con diferentes diseños desde el 87. Miren, aquí tienen la lista: Campylobacter, Shigella, Escherichia coli, entamoeba histolítica, pero hoy por hoy esto, si es que no es por biología molecular, esto de Escherichia coli por microscopía no es posible diferenciarlo de entamoeba coli, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es que ahora los diagnósticos de los laboratoristas es histolítica raya dispar, perdón, sí, dispar. El Escherichia coli enteroinvasiva, entamoeba histolítica raya entamoeba dispar, porque la una es patógena y la otra no. Y esto solo puede determinar la biología molecular: Giardia, rotavirus y Salmonella. Diferentes años ustedes ven aquí. Este es nuestro estudio que realizamos en casos y controles: 100 personas que tenían enfermedad diarreica y 100 libres, más de 15 días de enfermedad diarreica. Lo que nos llamó la atención aquí es que, miren, no es una persona que simplemente se infecta de un patógeno, sí,
sino con infecciones, hasta más de 2 patógenos, 3 en algunos casos. Y no solamente en los casos. Miren ustedes en los controles, ya que incluyen patógenos de coinfección, es 27% en los controles, el doble en los casos, eso sí. Pero ojo, entonces, un patógeno puede estar en una persona sana y ser portador y transmisor, por lo tanto. Esto para Guamaní. Muestro aquí estos datitos para la zona rural, en 39 casos y 112 controles, igual. El riesgo, ¿no es cierto? 7 veces más en eh, los casos versus los controles y aquí 4 en lo urbano, digamos así, ¿no es cierto? Por lista de patógenos en este estudio, entonces miren también virus, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, diferentes tipos, Vibrio, Giardia, Cryptosporidium. Esta entomoebis lítica sí podemos decirlo porque fue por biología molecular la identificación. Entonces hay varios patógenos, ¿no?, prevalentes en zonas urbanas y rurales. También se hace el rotavirus en las dos. Shigella más en urbano que en lo rural. Y en lo rural, más Giardia alambre. Pero la Escherichia coli enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroagregada, de diferentes tipos también, ¿no es cierto? El faenamiento es una de las predisponentes también, ¿no es cierto?, a tener uno de estos patógenos como el Cryptosporidium o el Campylobacter también, ¿no es cierto? Y en esta casuística de Cryptosporidium parvum también en niños menores de 5 años, ven ustedes en las dos zonas. Y aquí la coinfección. Uno puede tener entonces no uno, sino varios patógenos causantes de enfermedad diarreica. Las asociaciones más frecuentes nuestras encontradas en esta fue rotavirus Giardia más Shigella y rotavirus Giardia más Escherichia coli enterotoxigénica y entomoebis colitis Giardia más rotavirus más entomoebis colitis. En lo rural más Giardia, ya, con otros bacterias patógenas también, ¿no es cierto? Entonces, o Shigella también acá en Guamaní. Shigella muy poco en la zona rural, les cuento. Ya uno tuvimos aquí, acá más en una zona urbana, marginal, más bien urbana, ¿no? O sea, Guamaní al sur de Quito. Otra que nosotros también trabajamos en este tiempo es cómo los cambios medioambientales afectan la transmisión de estos patógenos en zonas rurales, por ejemplo. Y este estudio, en la zona norte tenemos 150 pueblos, de los cuales nosotros seleccionamos en rojo una carretera asfaltada desde el 2002 y escogimos pueblos que están cerca al carretero, medianamente distantes aquí en estos ríos, ¿no es cierto? Y muy distantes. Y encontramos interesantemente la relación de que hay más, 2 veces más riesgo de enfermar aquí en las comunidades, en los pueblos que están alrededor de los carreteros, por diferentes razones. El carretero no es que provee o facilita la dotación de infraestructura, sabemos que no. Más bien aumenta la migración, con la migración las personas transportamos nuestros patógenos, hay menos cohesión social, se llama, menos infraestructura sanitaria también, menos cohesión social, lo que determina es poco cuidado, por ejemplo, con fuentes de agua versus pueblos que están distantes en esta zona, donde todavía hay lo que se podría llamar comunidad saludable, donde las personas se organizan para eliminación de desechos, incluso incinerarlos, quemarlos, enterrarlos o cuidar fuentes de agua, ¿no? El río sobre todo es una fuente de agua y cuidan. Cuando hay épocas de sequía, por ejemplo, es prohibido utilizar o ingresar al río, por ejemplo. Diferentes factores, no solamente de que la carretera aumenta la enfermedad diarreica, y depende también, eso sí, de los patógenos. En patógenos aquí está 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad diarreica en comunidades cercanas al carretero versus las comunidades lejanas, pero decimos depende. Y en patógenos, por ejemplo, E. coli, más 16 veces más riesgo, dependiendo entonces del patógeno. Cuando se hace el análisis, hicimos así en conjunto de esos pueblos, de los que tenían
Este estudio, igual, casos y controles, casos de enfermedad diarreica, controles durante 4 años, les cuento este análisis, 8 veces más riesgo de enfermar por Escherichia coli en las comunidades que están atravesadas por la carretera. Por rotavirus 4, para Yardia casi 2, y diarrea en general, miren, casi poco más, o sea, casi 3, diríamos, de riesgo de enfermar y tener sobre todo cuadros de deshidratación, decimos en los menores de edad. Este es el que les cuento. Cuando tuvimos esta información, entonces, y como sabemos, las personas migran, hoy por hoy no solamente se debería hablar de diarrea del viajero cuando hay viajes de países desarrollados a los nuestros, sino cuando hay viajes dentro del país. En el caso nuestro decimos de una zona de menos transmisión a una zona de mayor alta transmisión, pueblos que están con menos incidencia de enfermedad diarreica hacia ciudades, en este caso que presentamos aquí. Porque lo que hicimos es seguir, por ejemplo, a las personas que viajan de esta zona de menos incidencia, de estos pueblitos que están lejanos. Viajan a Esmeraldas, a Guayaquil, a Quito, también a Santo Domingo, y luego se hizo un análisis de que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad diarreica cuando viajan a zonas urbanas marginales, sobre todo por también falta de infraestructura en las zonas urbanas marginales, falta de dotación de agua segura, etc. El consumo de agua es interesante, ¿no? O sea, el agua para beber sobre todo, que protege, eso sí sabemos, ¿cierto? Y este también fue un estudio de fuentes de agua y calidad de agua, no solamente de la agua de consumo en esta población, sino el agua que se almacena versus el agua que de dónde proviene. Porque, por ejemplo, la fuente de agua puede estar de buena calidad. Cuando llega acá a las casas, los niños pequeños, por ejemplo, abren o está abierto donde almacenan el agua y meten la mano, se los recontamina, decir. O, ¿no es cierto?, ya al utilizar. Pero entonces esto sí, el agua es un factor protectivo, tener agua segura. En general, ¿no es cierto?, los inmunocompetentes controlamos nuestras enfermedades gastrointestinales, nuestras enfermedades diarreicas muy bien. Podríamos decir que hasta son autolimitadas. ¿Ya? Lo relevante entonces está en esto. Cuando empezó la enfermedad, ¿qué sintomatología asociada hay? Sobre todo a síntomas disentéricos, es decir, diarrea con sangre, moco o baba, fiebre, dolor abdominal intenso, aumento, ¿cierto?, del volumen y por lo tanto signos de deshidratación. Y tiempo también, más de una semana, por ejemplo. Sí, porque en general se ve en los inmunocompetentes son autolimitadas. El problema está en los inmunodeprimidos, bueno, es que tienen tratamiento quimioterápico o que han tomado antibiótico previo, ¿no? También altera la microbiota y puede hasta ser un factor de diarrea. O los centros, ¿no? O sea, si son en centros niños, en centros de cuidados por contaminación de alimentos, ahí hay un brote. Y en el examen físico lo que tenemos que tomar cuenta es sobre todo del grado de hidratación o de deshidratación, más bien, ¿no es cierto?, de los pacientes y la sensibilidad apnea fundamentalmente. Y en deshidratación, no está aquí. En deshidratación decimos, ¿no es cierto? ¿Qué es deshidratación leve? Sed. Sed, si tiene 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas distintas dependiendo del tiempo, lo primero que aparece es la sed. Ya, luego aparecen las mucosas orales secas, el signo del pliegue, ¿no es cierto? La irritabilidad, por ejemplo, hay niños también que tienen asociado a estos procesos de desnutrición, por ejemplo. Luego de ese estado moderado que viene un estado de severidad que también se manifiesta sobre todo en la producción de volumen, ¿cierto? En la orina. Ya no es solo liguria o con orina concentrada, sino hasta anuria, ¿no es cierto? Y ahí sí, alteración del sensorio, estados de pre-shock, etc. Nadie debería fallecer por enfermedad diarreica luego que esté bien hidratado. Y en esto entonces decimos,
Este es el documento también de la cátedra, este dato. Determinar la causa precisa no es necesario, ya. Es decir, determinar el diagnóstico del patógeno que está causando. Como van a ver, o sea, es muy difícil y toma tiempo, demora, y las personas, ¿cierto?, tienen que tener sobre todo soporte hídrico, o sea, rehidratar fundamentalmente, y luego decidir, ¿doy o no doy antibiótico? Y entonces aquí viene esto, ¿no es cierto?, de si la diarrea es más de un día y tiene fiebre y tiene en estos, ¿no es cierto?, de que tienen estos patógenos, sobre todo en Escherichia coli interinvasiva enterohemorrágica, signos de disentería, ¿no es cierto? Aquí faltaría otra, es la disentería mediana también. Anteceder si ha utilizado antibióticos, si los síntomas son más de una semana, aquí está, si ha estado antes hospitalizado o si está inmunodeprimido y qué grado de deshidratación tiene. Eh, eh, Estos son los datos que nosotros tenemos en cultivos de heces, ¿ya? Patógeno bacteriano detectable en una primera o segunda muestra, en cultivo en heces apenas puede detectarlo hasta el 3%. Nosotros en este estudio que les cuento de años y años, teníamos en las comunidades, en una de las comunidades que hacíamos centro de operaciones, esto que ustedes están viendo aquí, como ven, casita de madera. Pero ahí montábamos un laboratorio de microbiología tal cual, cámara de acrílico, mechero, con su cilindro de gas ahí para el ambiente estéril, desinfección, ¿ya? Y todo lo que ustedes se imaginan para hacer coprocultivos. Nosotros tomábamos las muestras de los niños, era una búsqueda durante 15 días, nuestro estudio de casos y controles, buscando casa a casa en 3 comunidades cada mes. Luego pasábamos a otras 3 y así, intensivamente, casos de enfermedad diarreica. A veces nos venían las muestras de los controles, por ejemplo, los que decían, no, no ha tenido en estas últimas semanas diarrea, y veíamos el frasquito, porque teníamos frasco, cucharas, etcétera, estériles en una funda, en unas fundas, entregábamos a la población con asistentes de campo, etcétera, etcétera, aquí los estudios de agua, y tomábamos las muestras, hacíamos el coprocultivo, y lo máximo que en una comunidad avanzábamos a detectar era LAC positivas o LAC negativas, y separarlas luego en medios de cultivo para venir a Quito a tipificar 3, 4 semanas para decir, ah, sí, mira, es una, qué sé yo, Escherichia coli interinvasiva. Nadie va a soportar, pues no. Y eso les cuento en la comunidad. Digo, nadie va a esperar 3, 4 semanas para decir, ah, sí, mira, aquí está la Escherichia coli de tal tipo, dale tratamiento antibiótico. No, pues, Shigella y Salmonella, les cuento en ese estudio, casi nada en las comunidades rurales. Entonces, lo que decimos aquí es, primero, diferencia. Si es diarrea infecciosa por estos patógenos que acabo de mencionar, más o versus diarrea no infecciosa, producida por uso de antibióticos, sobre todo alteración alimentaria, tóxicos, otros procesos inflamatorios, el estrés también no puede producir diarrea. Ya, si es infecciosa, si usted está pensando en que es una diarrea infecciosa por factores de exposición, características, etcétera, diferencia. Si es una gastroenteritis, un proceso no inflamatorio de un inflamatorio. Y aquí están los patógenos asociados a cada uno. Ya, en el inflamatorio, ya, en virus, el citomegalovirus, porque el rotavirus de una diarrea acuosa no inflamatoria, por ejemplo, ya, bacterias, Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli, diferentes tipos, Clostridium, Yersinia, Neisseria gonorrhea, aquí está también. A propósito, no me mandaron nadie o sea, si les pedí, no, de la Neisseria gonorrhea más como era la Chlamydia trachomatis, ver quiénes respondieron para añadir la pregunta en ese examen. Listeria, parásitos, E. coli, ¿qué digo? Entamoeba histolítica, perdón. Pero no es posible, insistimos, por la microscopía. No hay cómo. Los microscopistas, ahora los laboratoristas tienen que reportar histolítica, raya E dispar.
el Valantidium, que puede producir también protrusión de ANA, por ejemplo, el esquistosoma, que nosotros no tenemos. Otras, coli también, ¿no es cierto? Enteroinvasiva, por ejemplo, esa produce no inflamatoria, enterotoxigénica, pero enteroinvasiva, enterohemorrágica acá, inflamatoria. Entonces hay vibrio, el cólera es una diarrea acuosa, ya, cólera o parahemolíticos, o los toxinas, ¿no es cierto?, de diferentes alimentos. Esta sí es una diarrea muy rápida, ¿no? O sea, es en horas que uno llega a deshidratarse por estafilococo, bacillus, clostridium, peor, ¿sí o no? O sea, cuando toman, por ejemplo, esas leches en frascos de cartón contaminadas, es 2, 3 horas después que se toman, es un cuadro de diarrea aparatosa más vómito en fin, hasta necesitan rehidratación intravenosa. La Yardia produce una no inflamatoria, igual que el Ciclodir, la ciclosporina, ya. ¿Cómo diferenciar entonces, ¿no es cierto? Si ya sabemos que estos pueden producir estos patógenos cada uno clínicamente. Entonces, clínicamente la propuesta es de que si es una diarrea inflamatoria, es frecuente los procesos diarreicos pero en poco volumen. Tiene sangre y moco. Hay dolor en el hipogastrio, fundamentalmente fiebre muy frecuente, urgencia al ir al baño, ¿no es cierto? Seguir defecando, frecuente el tenesmo también y preferentemente altera el colon, ¿ya? En la no inflamatoria, estas son voluminosas, ¿ya? Acuosas, no tienen sangre moco, va peor. El dolor puede ser en el mesarquio difuso, poco frecuente la fiebre, nada. No hay sensación de urgencia ni tenesmo y afecta principalmente el intestino delgado. Siendo así, las PCRs, eh, donde se pueda tener, o sea, si está en un laboratorio, por ejemplo, en un hospital y pueden realizarlo, etcétera, serán días, pero en la comunidad puede detectar, sí, pero ya les cuento, en meses, ningún paciente va a tolerar, pues es cierto que se pueda esperar al examen del coprocultivo, ¿no es cierto? Lo que sí nos valía ahí, les cuento, es en cuanto al rotavirus, por ejemplo. Hay pruebas ahora rápidas para rotavirus y que las realizábamos ahí en ese estudio que les cuento, las pruebas rápidas en tira y determinábamos, pero como ven, hay coinfecciones también. Entonces puede tener rotavirus más un patógeno, una bacteria, por ejemplo. Pero este es lo que ayuda y muchísimo. La terapia fundamentalmente va direccionada a tener una rehidratación lo más rápida posible, sea con estos sales de hidratación oral al medio molar ahora, ¿no es cierto? Ya no son tan saladas, tan desagradables como antes, se los puede conseguir en el Ministerio de Salud Pública, provee bastante a nivel de las farmacias, 70 centavos cada sobre en un litro de agua o suero oral casero. 4 cucharadas de sal, de azúcar, o media cucharadita de sal, una cucharadita de sal al ras y una pizca de bicarbonato. Ya, la restitución hídrica entonces es en bastantes pacientes la respuesta y no necesitan antibióticos, salvo si la enfermedad es con esas características inflamatorias o en pacientes que tienen inmunodepresión, etcétera, ¿no es cierto? El problema del uso de antibióticos, como saben, no solamente es resistencia, que generen resistencia, ¿no es cierto? O ya ser resistentes a los antibióticos, sino también de generar este síndrome de hemolítico urémico por la liberación de citoquinas, ¿no es cierto? Eh, y no se recomienda en general eh, antibióticos para las diarreas, sobre todo no inflamatorias y acuosas. Esta es la propuesta entonces luego de una anamnesis de factores de riesgo, examen físico, sobre todo grado de deshidratación, determinar otros factores de riesgo, por ejemplo, severidad.
igual o más de 6 deposiciones por día, ¿no es cierto? Como en esos cuadros así de bacterianos, de estafilococo, por ejemplo, es muy frecuente, o sea, la cantidad de episodios en el día y en horas se deshidrata. Fiebre, sangre en heces o duración más de una semana y o si es inmunocomprometido. Si responde sí a alguna de estas, es antibiótico. Si es no, solamente de soporte, la terapia de rehidratación. Y la propuesta aquí es acitromicina 15 miligramos día por 3 días o ciprofloxacina 2 veces al día, 3 a 5 días o trimethoprim-sul. Dependiendo, eso sí, ¿no? De los estudios, ojalá se tiene de resistencia a antibióticos. Nosotros en esa zona también desarrollamos un estudio de resistencia a antibióticos y es alta la resistencia ya a sulfa, sobre todo. A cipro, no. Todavía la ciprofloxacina sigue siendo el medicamento en algunos colegas médicos que prefieren ciprofloxacina a la citromicina para diarrea del viajero, por ejemplo. Eh, Se recomienda terapia antimicrobiana empírica en pacientes seleccionados con 6 o más depresiones día, fiebre o diarrea, disentería, ¿no? Persiste durante una semana o es inmunocomprometido. En Europa, acitromicina se prefiere, fluoroquinolonas o trimethoprim. En diarrea del viajero, la mayoría no necesita, aunque sí, ¿no? Unos poquitos de hospitalización para rehidratación intravenosa, sobre todo. Antibiótico en personas con diarrea de moderada a grave, 4 episodios, fiebre, sangre, moco. Esta es otra fuente también confirmando, mire, cipro, acipro, rifaximina, dice aquí. Puede serse con estafilococos también. Esta del 2017 de los americanos de la Sociedad de Infectología. Terapia empírica para diarrea infecciosa, recomendación fuerte. No se recomienda terapia antimicrobiana en niños sin inmunocompletos con diarrea con sangre. Aquí está. Los, incluso los americanos dicen, ya, no se recomienda terapia antimicrobiana en inmunocompetentes, ¿no? Con sangre y diarrea. Nosotros preferimos, sí, tratar cuadros de disentería con fiebre y sangre en la diarrea, es shigelosis seguro y es antibiótico, excepto lactantes menos de 3 meses con sospecha pero esto para países como ustedes dirán, americanos, ¿no? O sea, de Estados Unidos. Y shigelosis, o si ha viajado al exterior, aquí está y tiene fiebre y signos de sepsis. ¿Qué recomienda? Igualmente fluoroquinolona, ciprofloxacina o acitromicina. Tratamiento empírico antibiótico con infecciones graves. Debe evitarse antimicrobianos para infecciones por Escherichia coli productora de Shiga, toxina Shiga tipo 2. Pero esto igualmente es un diagnóstico etiológico, ¿no es cierto? Esa clínica nos sirve más. Pacientes con personas con diarrea acuosa aguda y sin excitación se recomienda tratamiento antimicrobiano. Tratamiento de apoyo, de rehidratación de primera línea o fluidos intravenosos en estados de pre-shock o shock, dependiendo, ¿no es cierto? Y en esa escala decimos de la deshidratación, si es una deshidratación moderada, ya necesita de 5 a 10 mililitros por kilo por hora en la primera hora. Luego se ve evaluando. Mejora el estado de hidratación y puede tomar líquidos 250 mililitros por deposición. Si quiere seguir manteniendo la vía intravenosa es de 2 a 4 mililitros de mantenimiento por hora. Si se agrava en estados de pre-shock o shock, ya es de 10 a 20 mililitros por kilo por hora, ¿no es cierto? Y eso sí, y hospitalizados ya en deshidratación grave o con estados de pre-shock o shock. Deshidratación severa intravenosa. Se prefiere, ¿no es cierto?, no dar ningún antiemético, ya, pero si necesitan, hay con gastroenteritis asociada a vómitos, inmunocompetentes, decimos aquí, pero antidiarreicos peor.
El que también debemos utilizar acá y que no está en esta presentación, ¿saben cuál es el tengo más adelantito? Eh, en niños sí con desnutrición se ha visto bien el uso de zinc sobre todo, ya como eh, una vitamina que disminuye la severidad o probióticos. El problema de esto es el costo, sí, son muy caros, como vamos a ver. Sales de deshidratación oral, entonces de primera línea, ya en deshidratación moderada a severa. Si vomitan, incluso se sugiere la utilización de sonda nasogástrica para hidratarlos oralmente. O si es intravenoso, pues lactato, rigen y solución salina en esos esquemas que les acabo de mencionar, que están en una guía, les cuento, de dengue. Los que recibieron dengue el año pasado, ustedes vieron, hay una guía de la Organización Mundial de la Salud para dengue grave o con signos de alarma, pues hay unas pautas de dosificación que van muy bien también en estos estados de deshidratación, como les digo, y intravenoso, ¿no? O sea, lactato o solución salina. Ya, aquí está. Entonces, en grados de deshidratación no sirve, ¿no? En la clínica esto de isotónica, hipertónica, pero sí sirve esto de signos y síntomas. En cuadro de deshidratación leve, decimos, o ligera, es sed, fundamentalmente, con pérdida del 2% corporal. Si la pérdida es de 0 a 100, al 30, ya no solo hay sed, hay sequedad de mucosas, piel, hipotensión postural, oliguria, pérdida de turgencia. Y si es más de 30, ya hay oliguria y anuria, ¿no es cierto? Y pérdida del sensorio, estados de pre-shock tal cual ya. Eh, en la prevención, entonces, estas medidas higiénico-sanitarias que con esta pandemia se han intensificado, esperamos haya disminuido enfermedades diarreicas también, e infraestructura sanitaria, ¿no? Vacuna, no solamente ya para rotavirus, ya en Estados Unidos vacunan para tifoidea, vacuna para cólera vivos, con virus vivo atenuado, ¿no es cierto? En zonas afectadas, por ejemplo, con brotes. Y en la terapia empírica, entonces, antimicrobiana, insistimos, en niños, adultos inmunocompetentes con diarrea sanguínea, sí se recomienda mientras espera resultados. Aquí está en cambio guía del ministerio. Y aquí está, otra vez, fluoroquinolona, cipro y acitromicina, como les dije anteriormente. Contactos asintomáticos de personas con diarrea, no tratarlas. No hay terapia preventiva o profiláctica, ¿no? O sea, si soy una zona endémica, o más bien una zona rural, con alta prevalencia de enfermedades diarreicas, no hay profilaxis. La mejor profilaxis es medidas higiénico-sanitarias. Mantener la lactancia materna es así en niños, ¿no es cierto? En bebés. Y reanudar la dieta lo más pronto posible, ¿sí? Dieta blanda, etc. Aquí está entonces, este es el ondansetron en caso de antieméticos, sí. Se puede en niños, aquí está más de 4 años, adolescentes con artritis aguda asociada a vómitos. Oh, ya, aquí está la loperamida también en adultos inmunocompetentes, les decía, con diarrea acuosa aguda, ¿no es cierto? Como complemento, diríamos, de los sales de hidratación oral, ¿no es cierto?, para el malestar. Aquí está el uso del probióticos o de zinc en niños. El zinc también se ha estudiado, ¿no? En niños, por ejemplo, para disminuir la gravedad de las neumonías. También está aquí, ustedes tienen fórmulas para reducir la gravedad y la duración de los síntomas, sobre todo, ¿no es cierto? La ergotamina, no sé si ustedes lo conocen, solicitan mucho en las farmacias, pero es el precio. Ya, y reduce, sí, la gravedad y la duración por competencia de este bacillus que se van administrando con la flor para cambiarnos la composición de la microbiota. Aquí está el zinc, entonces disminuye la duración de menores de 5 años, sí, sobre todo cuando tienen asociado procesos de malnutrición.
zinc de 50 miligramos. Aquí está, ustedes tienen este orden, entonces efectos del zinc en la duración de la diarrea en niños con diarrea acuosa, que es benéfico, pues disminuye el tiempo y la severidad. Este es del Lactobacillus GG, también vienen, ¿no?, ahora en los yogures, por ejemplo, que se puede, no decimos que den yogur o inyectar, sino el Lactobacillus, que se promueve como uno de los probióticos para la disminución de la prevalencia de diarrea. Un paciente, les coloqué esto, tenía diarrea acuosa no inflamatoria, nada de fiebre, moco, sangre, peor, ya 3 o 4 al día. Y esta fue la receta: trimethoprim, antibiótico, omeprazol, ergotamina, enzimas digestivas y sales de hidratación oral. Ya, esta es la polifarmacia que tanto hablamos. ¿Cuándo podríamos solamente mantenerlo con sales de hidratación? Más bien le mantuvimos, les cuento. Ya, elegimos no, solamente esto. Y si no tiene dinero, venga, le enseñamos a preparar suero oral casero y vamos monitoreando ya el número de diarreas y sobre todo esto de si hay sangre, si hay mocos, si hay dolor, si hay fiebre, ¿cierto? Hay vómito. Y 2, 3 días, les cuento, con la sala de hidratación se evitó comprar, abrirse, no comprar. Se evitó todo esto que es economía, pues, para las poblaciones, para los pacientes. Rúbrica, ya. Este es la enfermedad de gastroenteritis, la enfermedad diarreica aguda. No sé si tienen alguna pregunta para pasar al tema de las hepatitis acompañadas de este tema. No, Doc, ninguna. No. Estoy mostrando, ¿no? Dice hepatitis virales A, B y C. Sí, Doc. Y ya, las hepatitis virales, entonces, igual, son un problema de salud pública a nivel global. Más la B y la C conllevan entonces cuadros de cronicidad y cirrosis y hepatocarcinoma. La A es una hepatitis benigna. Entonces, es una enfermedad infecciosa del hígado causada por varios tipos de virus. El problema es la B y la C, que produce cuadros de cronicidad y de cirrosis y hepatocarcinoma. Entonces, la prevalencia, entonces, en nuestros países, uno podría decir países en vías de desarrollo muy prevalentes de enfermedades gastrointestinales infecciosas y esta hepatitis A desde siempre. En este número tenemos datos de B y C, sobre todo en el Ecuador, pero sigue persistiendo, ¿no? La B está confinada, dicen, en Sudamérica, por ejemplo, al área de los países de la cuenca amazónica. Es endémica igualmente. La C, con menos prevalencia, sobre todo en el usuario de drogas intravenosas. La hepatitis A y E, sobre todo, ¿no es cierto?, son de transmisión fecal oral por contaminación de agua y alimentos en mal estado. La B y la C entonces tienen como característica que son fundamentalmente transmitidas por contacto sexual de relaciones sexuales de alto riesgo, transfusiones de sangre y usuarios de drogas intravenosas, sobre todo la C, decimos. Sí, es una B y C consideradas enfermedades de transmisión sexual también.
Aquí están las características entonces del genoma del virus, de los virus, excepto la B, los dos son de RNA, la B es DNA. Un periodo de incubación variable más prolongado en B y C, ¿no? O sea, de 1 mes a 6 meses, eh, promedio 1 mes en el virus de la hepatitis A, un episodio agudo, sobre todo a niños no vacunados y adultos jóvenes, que se puede detectar el antígeno del virus de la hepatitis A, un cuadro leve, cuadros fulminantes es rarísimo, menos del 0,1%, no conlleva este estado de portador crónico o progresión a la cronicidad, como dice aquí, versus el B y el seno, este sí, y diferente cuadro de gravedad, como vamos a ver. Lo que hay que identificar en estos fundamentalmente es los antígenos diferentes antígenos y anticuerpos, es decir, el estado serológico, ¿no es cierto?, para determinar si es un cuadro agudo o de un cuadro crónico. Diferentes grados de gravedad, eso sí, y de moderada, y aquí puede ser fulminante hasta 1%, 30% estado de portador máximo, y sobre todo esto de cronicidad en niños recién nacidos por el estado de inmadurez también, ¿no?, del sistema inmunológico de sus órganos, y en la C también, son estado de en general en la población de mayor cronicidad, más del 70%. En los signos y síntomas no sirven para determinar qué tipo de hepatitis es. Y tenemos los clásicos, ¿cierto? Un cuadro de ictericia, astenia, anorexia, dolor hipocondríaco, acolia, coluria, prurito, náusea, vómito y fiebre. Ninguna, excepto la fiebre, podríamos decir aquí que es un poco más en hepatitis A, ninguna da una característica de poder diferenciar clínicamente de qué tipo de hepatitis estamos hablando, ¿no es cierto? De acuerdo a estas características decimos. La hepatitis A, ustedes tienen aquí la casuística de la vigilancia pasiva del Ministerio de Salud Pública del 2006, 2007, 2018, que es lo que tenemos información, ¿no es cierto? En todas estas bajas etarias, menos ya en adultos mayores, miren, ya tienen anticuerpos por provincias, sí, los de mayor prevalencia, si ustedes quieren, pero en general no. Somos un país endémico en hepatitis A, y son estas condiciones, ¿no?, de eh, mala infraestructura higiénico-sanitaria las que permiten la transmisión de este picornavirus de RNA monocatenario, que se transmite directamente por agua y alimentos contaminados, digo, alteración de la función hepática y de los trastornos de la coagulación también puede haber, muy, muy raro, eso sí, porque una vez que el virus, entonces, después de un periodo de incubación, se manifiesta en heces fecales, desaparece, ¿no es cierto?, eh, entre 4 y 8 semanas, digamos. Pero antes de la manifestación, ¿no?, yo ya puedo ser transmisor, digamos así, ¿no es cierto? Y tener síntomas de ictericia. Una vez que desaparece, pues aparecen los inmunoglobulinas, como sabemos, la primera la EMEC, y persiste la G como memoria inmunológica de mi infección, ¿no es cierto? En estos países insistimos mayor prevalencia y no hay tratamiento, ¿no? O sea, no es necesario, a veces, la mayor parte, ¿no?, digamos, en estas zonas endémicas, realizar una serología para decir si es una hepatitis A. El cuadro o sea, es muy característico, ¿no? Y por lo que ya tenemos una vacuna muy eficaz, ¿no es cierto?, con 2 dosis de intervalo de 6 meses cada una, pues podemos decir que la incidencia en las vacunadas, o sea, en población vacunada, ¿no es cierto?, ya está protegida. Los que no se han vacunado son los problemas, ¿cierto? Cuando las coberturas son bajas, de haber brotes incluso, ¿cierto? La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias es importante para estas y las gastroenteritis, en cualquier enfermedad diarreica, por ejemplo, ¿no es cierto?, para disminuirlo. No hay ningún tratamiento específico, ya. La mayoría no requiere hospitalización. Lo que sí hay que hacer, ¿no es cierto?, por el malestar que produce, es dar una dieta hipercarbonatada, ¿no es cierto? Y ahí es cuando y evitar medicamentos, ¿no es cierto? Todos que puedan metabolizarse a nivel hepático. Y esto hemos escuchado, ¿no? Pero es más para, no hay ensayos clínicos, yo no he encontrado de comparar la administración de dulces, por ejemplo,
para la mejora, la disminución, es más bien para disminuir la sintomatología, no es mejorar al paciente. Esta es la que me voy a referir más aquí. También, miren, endémico en nuestro país, todos los años aparecen cuadros de hepatitis B, que está catalogada entonces esta en una enfermedad como un problema inmunoprevenible, porque tenemos vacuna, como la anterior, ¿no es cierto? Esta es la faja etaria de la población económicamente activa, mayormente afectada en estos años, las provincias de mayor prevalencia. En general, también decimos en el país, 30% de casos, miren ustedes, se corresponde en la provincia de Pichincha, aquí en el año 2000, antes de la pandemia. Y este es frecuente en el mundo, ya 400 millones de personas tienen infección crónica. Medio millón mueren cada año, debido la mayoría a cirrosis o hepatocarcinoma. Es el segundo cancerígeno después del tabaco. Y es el hepatocarcinoma la sexta causa más frecuente de cáncer. El hepatocarcinoma es uno de los principales en el mundo y 50% causado por hepatitis B. El DNA, entonces, hepatotropo, posee una envoltura lipoproteica con antígeno de superficie, como se ve en esta imagen esquemática. Hay un antígeno también del core o del núcleo, sí, y cada antígeno produce su anticuerpo, como vamos a ver también. El core produce el antígeno de replicación, que es el antígeno E, y se denominan así. Los tres principales antígenos que hay que monitorear y sus respectivos anticuerpos es el antígeno de superficie, HBsAg, las siglas internacionales HBsAg, antígeno del core, y el de replicación HBeAg y su respectiva anticuerpo. Las principales vías de transmisión, y esta es la población altamente sospechosa, digamos, si ante la sintomatología sugestiva de antecedentes de riesgo también sumados a estos, entonces que habría que tamizar o realizar ya pruebas diagnósticas, ¿no? Relaciones sexuales de alto riesgo, promiscuidad, relaciones sexuales sin protección, transfusiones de sangre, transmisión perinatal también, usuarios de drogas intravenosas, personas, ¿no es cierto?, que se hacen tatax, perforaciones en sitios donde no utilizan material estéril, ¿no?, o procedimientos médicos. Es alta la concentración entonces del virus en sangre, suero y exudados, moderada en semen, fluido y vagina, saliva, no detectable en orina, sudor y lágrimas y leche materna. Esta es una casuística interesante que muestra que no todos los que se infectan enferman y no todos los que se enferman llegan a cronicidad. La mayor parte de los que se infectan hacen infección subclínica, 6 de cada 10, y todos se recuperan. 2 a 2.5 de 10 hacen hepatitis aguda y la mayoría también se recupera, solo menos del 1%, como dijimos, pueden llegar a cuadros de hepatitis fulminante y mueren. 5 a 10% pueden ser portadores crónicos y 4% tener una infección persistente, de la cual un tercio llega a cronicidad y de estos la mitad a cirrosis, y 10% de los que hacen cirrosis hacen hepatocarcinoma que lamentablemente desencadenan en muerte. Entonces lo que hay que monitorear son antígenos y anticuerpos, como dije, para saber de qué tipo de infección estamos hablando, además de la historia, la exploración física, las pruebas de función hepática y hemograma y antígenos sobre todo, ¿no es cierto? Eh, También se puede hacer entonces biología molecular con la identificación del DNA viral, ya, y otros marcadores. Miren, es importante también, ¿no?, detectar si es virus de hepatitis C o D o VIH. También más ecografía abdominal, una vez que está comprobado, decimos, para ver grado de cirrosis o descartar también hepatocarcinoma hepatocelular mediante la biopsia. Es decir, es un paso a paso que debe llegar, ¿no es cierto?, a de establecer incluso para la terapia y para el pronóstico. Y la terapia no solamente con antivirales, sino incluso trasplante hepático. Esto ya dije, aquí está entonces, les presento el curso de la hepatitis aguda, un cuadro de hepatitis aguda con recuperación.
Pueden ver entonces que lo que primero aparece y es el marcador que debemos pedir primero es el antígeno de superficie. Sí, que debe desaparecer a los 6 meses. Porque si este antígeno persiste, hablamos de una hepatitis crónica. Persiste más de 6 meses. Este es un cuadro agudo de cista de recuperación. Mientras se va expresando el antígeno, hay el antígeno de replicación que también se manifiesta. Y antes de desaparecer el antígeno, aparece el anticuerpo del de replicación, ¿sí? Entre que desaparece el antígeno y aparece el anticuerpo hay un periodo que se llama de ventana, donde no puedo sino detectar es IgM, por ejemplo, ya para el antígeno del core o antígenos totales, ya. Entonces, este es un cuadro de infección crónica. Como ustedes pueden ver, el antígeno de superficie persiste, no hay el anticuerpo. Ya el antígeno de replicación también se mantiene hasta por años, ya. Entonces esto es lo que se denomina el concepto de cronicidad. Más de 6 meses de presencia del antígeno es crónico. Los cuadros de cronicidad, como dijimos, mayormente en niños, en bebés, ya. Y la sintomatología escasa y se revierte esto conforme aumenta la edad. Zonas endémicas, el modo de transmisión igual aquí del CDC de Atlanta. Y lo que hay que hacer entonces es esto. Si un paciente tiene ictericia más factores de riesgo y uno sospecha de hepatitis, hay que hacer marcadores. Y en el marcador, además de las transaminasas, o sea, de la función hepática. Y es el antígeno de superficie. Positivo, se solicita el de replicación, el antígeno y el anticuerpo. Y se tipifica también el ADN del viral y las aminotransferencia y aspartato también. Y determina, ¿no es cierto?, el estado de en qué tiempo de la infección está. Además de eso, hay que hacer ecografía y biopsia una vez confirmado, decimos. Ya, si es negativo, pues no tiene, y hay que buscar otra causa, otra etiología de su ictericia. Aquí están entonces los diferentes escenarios con este cuadrito de inmunidad natural, se llama esto, ¿cierto? O sea, me infecté y me recuperé, no llegué ni a cronicidad ya. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Es el anticuerpo del antígeno de superficie y la IgG que queda, ¿no es cierto?, como memoria inmunológica. Puede ver DNA viral, baja titulación. Si yo me vacuno, lo único que debo tener es el anticuerpo, el anti-HBs, nada más, ¿no es cierto? Si yo tengo una infección aguda temprana, entonces tengo el antígeno, tengo IgM, IgG y el de replicación. Y el DNA está en titulaciones altas y la función hepática alterada. En infección aguda en resolución, y ahí desaparece ya el de replicación y aparece el anticuerpo. Estamos como en ese gráfico que mostré antes, el DNA está abajo y las enzimas vuelven a la normalidad. La cronicidad entonces está determinada por la presencia del antígeno, ya sea de baja infectividad o alta infectividad. Baja infectividad cuando la titulación de DNA es bajo y alta cuando es alta. Está la IgG presente, ya no hay IgM, y en la alta infectividad sigue presente el antígeno de replicación. ¿Estamos? Entonces, miren, son diferentes escenarios que yo puedo tener. Si ustedes quieren diferentes escenarios clínicos, si soy vacunado, si me infecté y me recuperé, si tengo infección aguda, temprana resolución, si tengo infección crónica de baja infectividad o infectividad. Sí, estos son los escenarios. Las medidas preventivas van directamente relacionadas a la vacunación, sobre todo. Sí. ¿Ustedes son vacunados para la hepatitis B? Sí, Doc. Sí, doc. ¿Cuántas vacunas se pusieron y hace qué tiempo? 2 vacunas, doc. 2. Sí, sí. ¿Recuerdan cuál fue la vía de administración? Sí, intramuscular. Bueno, me pusieron el brazo. ¿Con qué diferencia le vacunaron en tiempo?
La primera dosis fue, creo que fue, entre la primera y la segunda fue un rango de un mes. Y de ahí para mi tercera dosis me dijeron que regrese después de 6 meses. Y ya mismo cumplo y ya me toca la tercera. 6 meses creo que. A ver, entonces fue 3 dosis, ¿no? Porque dice el rango entre la primera y la segunda 1 mes y entre la segunda y la tercera 6 meses así. Ajá, y ya mismo me toca la tercera, pero la tercera aún no me pongo porque me puse la del coronavirus, la tercera dosis, y me dijeron que debo esperar un mes para que me pongan la de la hepatitis, porque no me puedo poner enseguida. Sí, ese es el esquema general de vacunación. 3 dosis con un intervalo entre la primera y la segunda de 1 mes y la segunda y la tercera de 6 meses. La prevención también va direccionada entonces a control de los bancos de sangre, esterilizar bien el material de uso médico, desarrollar sexualidad responsable, usar preservativos, inmunización a bebés y tener, ¿no es cierto? Sobre todo esto, vacuna, ya. Y aquí está, intervalo de 1 mes entre las dos primeras y de 6 entre la segunda y la tercera. Y aquí les presento, estos son dos dispensadores del Recombivax, hepatitis B de la Merck y el Engerix B de la Glaxo. Y todos tienen 3 dosis, diferente concentración dependiendo de la edad y desde puede vacunar desde recién nacidos, si se ve. Dependiendo entonces de cuál es, la Merck tiene 10 microgramos, la otra tiene 20 microgramos por dosis, ¿no es cierto? No hay mayores efectos adversos, salvo los locales. En el caso de la hepatitis aguda, no requiere tratamiento específico. Como vimos, la mayoría se recupera. No, no hay necesidad de tratamiento específico. Pero hay importancia, ¿no es cierto?, de decir en el seguimiento, veamos luego si hay la producción de anticuerpos. Y si ya desaparece el antígeno, porque si insistimos, persiste el antígeno por más de 6 meses, se habla de un cuadro crónico. Deben evaluarse los contactos de los infectados, ya, y al evaluar y sobre todo hacer pruebas serológicas, si no tiene anticuerpo, no tiene antígeno, ¿cierto? No tiene IgG, IgM, nada, hay que vacunar. Si no estoy expuesto, si no tengo factores de riesgo, si nunca he tenido síntomas de ictericia, etcétera, todos deberíamos vacunarnos, ¿no? Si quiero ser más específico en decir quiénes deberían recibir la vacuna, diría tienen que hacerse serología para saber si tienen anticuerpos. Porque si ya tiene anticuerpo y tiene IgG, pues ya no necesita vacuna, porque ya se infectó, pues ya se infectó y desarrolló inmunidad y ya se recuperó. Altamente contagiosa entonces para la transmisión. En la hepatitis B crónica, sí, ya. Y aquí entonces el plan es no solamente determinar, ¿no es cierto?, que es un cuadro crónico, sino también cuál es el estado del hígado y con estos, desde serológicos, desde biopsia, exámenes de ecografía, biopsia si es necesario, y determinar, ¿no es cierto?, todas estas medidas generales que ustedes pueden haber, control, evitar consumo de alcohol, medicamentos hepatotóxicos, controlar el sobrepeso y obesidad y evaluar. Insistimos esto de aquí. Porque dependiendo de eso es, en este caso, los expertos hepatólogos o gastroenterólogos que pueden instaurar el tratamiento con diferentes antivirales desde interferón alfa,
5 a 10 millones de unidades subcutáneas 3 veces a la semana durante 4 o 5, carísimo, o sea, es de disponibilidad limitada. Olamivudina, Defovir, Entecavir, Clebudina, tengo aquí en esta listita, ya, y monitorear, ¿no es cierto? Entonces, para instaurar, no solamente compartir esto de la información al paciente, sino establecer el grado de función hepática, del grado de compromiso hepático, o si ya se instauró la cirrosis y hay hepatocarcinoma, pues hasta trasplante, decimos aquí. Dependiendo del estado clínico, ustedes ven, de la función hepática, de si es inmunocompetente, inmunocomprometido, que si ya tiene VIH, es la elección del tratamiento. Sí, asistimos a esto por la cuestión de especialidad, ya es de referencia estos pacientes con hepatitis B crónica. La hepatitis C fundamentalmente, entonces decimos, se da en pacientes que tienen usuarios de drogas intravenosas. Y aquí está la prevalencia en esta casuística de la Organización Mundial de la Salud de hace un par de años. Para las Américas, 1.7 por 100.000. Más en usuarios de drogas intravenosas, 60% por actividad sexual de riesgo, 15%, transfusiones, ¿no es cierto? 10%, pero sin screen, hemodiálisis también, ojo con eso, y un porcentaje. Esta es la población de mayor riesgo, digamos así. Otros estudios que se han hecho es en madre a niño, porque transmisión perinatal. Este es el virus que pertenece a la familia Flavivirid, ¿ya? Es un RNA de estas dimensiones y se detecta en sangre 1 a 3 semanas después de la infección. Coincide con elevación de las transaminasas séricas y la infección aguda. De estos, ¿no es cierto?, pueden detectarse los anticuerpos 50 a 70%, y también tiene entonces un curso agudo que ustedes pueden tener aquí, ya, de aparecimiento y desaparecer el virus y la sintomatología y los síntomas, y luego la presencia de los anticuerpos y se recupera. O tener un cuadro de intermitencia del aparecimiento del virus de la hepatitis. Esto es lo que decimos, ¿no? Llegan a cuadros de cronicidad, con eliminación intermitente del virus. Ya igualmente pueden los síntomas desaparecer, y cuando aparecen nuevamente hay reproducción, ¿no es cierto?, replicación viral, aparece la sintomatología hasta años después, ¿ya? Y este entonces también va ligado a un problema de carcinoma, sí, y la transmisión puede ser también un 5% en madres de madre a niño o a través de la leche materna, pero en baja proporción, de un 15%, de tal manera que no se contraindica la lactancia materna en hijos de madres que tengan anticuerpos, pero sí, o sea, ya está en este proceso de recuperación. 60-70% cronifican, sí, y es en este momento entonces un diagnóstico, además de serológico fundamentalmente, para identificar antígeno y anticuerpo vía ELISA o blood y monoblot, para biología molecular, genotipificar, cuantificar la carga viral y evaluar si necesita o no tratamiento, y es el mismo anterior instaurado con estos antivirales. Es la IgG, entonces miren, detecta 2 meses después de la infección e inmunocomprometidos. Se recuperan bien, 6 a 12 meses en inmunocomprometidos, y el marcador entonces de viremia es importante, esto sí. Ya 2 semanas después fluctúan, y es difícil una vacuna en esta porque mutan. Ya no hay hasta ahora una vacuna para la hepatitis C. Y globulina hiperinmune también, miren, interferón alfa en 10 a 25% de pacientes se puede utilizar en los que meriten. Insistimos luego de una evaluación de función hepática, estado del hígado, si hay cirrosis ya, o hepatocarcinoma. Este es en relación a las hepatitis, y
Nos veríamos, señor estudiante, si no hay ninguna pregunta en relación a esto, la próxima clase con infección de vías urinarias e infecciones de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Listo, Doc, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Ya, que pasen bien, entonces nos vemos la próxima